Dios les bendiga, les saludamos afectuosamente su hermano Elisha Calderón y Boogie One desde Caguas, Puerto Rico. En este día queremos compartir con ustedes una palabra que estuvimos compartiendo en nuestro altar familiar en la noche de ayer como parte del Jueves Santo, y esa palabra la hemos titulado "Lo entenderás después". Y la proposición de este mensaje es que entendamos que Dios es soberano y es omnisciente, que nos invita a que no reaccionemos de manera apresurada ante sus palabras y sus acciones. Yo les voy a invitar a que nos acompañen en el libro de Juan capítulo 13, versículos 4 al 7. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, los eventos relatados en esta porción bíblica se dan antes de la fiesta de la Pascua judía, de acuerdo al versículo 1. Y es el evento que precede el inicio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. A través de los acontecimientos de este capítulo y los que le siguen, el Señor prepara a sus discípulos para la culminación de su ministerio terrenal. Les da las instrucciones de los próximos pasos a seguir y cómo debe ser la relación entre ellos y los demás. El primer paso que nuestro Señor Jesucristo realiza es que Jesús hace un detente en lo cotidiano, hace un detente en lo ordinario, como nosotros lo vemos en el versículo 4. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Entonces nosotros vemos algo tan ordinario y tan rutinario como es la cena que los discípulos tenían frecuentemente, y sobre todo las cenas rituales que eran parte del culto judío. Y de momento el Señor se detiene, se levanta de su lugar de privilegio como maestro. Sabemos que en las culturas orientales el maestro tiene un lugar sumamente importante en medio de sus discípulos, un lugar de honor, un lugar especial, aparte de que sabemos que ya los discípulos entendían que Jesús no era un maestro más, sino que era el Señor. En ese momento nosotros vemos que Jesús hace un alto y corta con lo ordinario y rompe con los esquemas. Adorado el nombre del Señor. Así que si nosotros lo extrapolamos y lo traemos a nuestra realidad hoy en el 2020, en medio de toda esta situación, esta pandemia que nosotros estamos viviendo, nosotros podemos ver claramente que Jesús, que Dios, en este momento está irrumpiendo en nuestra vida, rompiendo con aquello que era ordinario, rompiendo con aquello a lo que estábamos acostumbrados. Nos ha cambiado todos los esquemas. Yo no sé cuál es el origen del coronavirus que estamos viviendo, del COVID-19. Yo no sé realmente, no puedo decir con certeza si fue algo que simplemente evolucionó a partir de la naturaleza. Yo no sé si esto es un evento que se ha dado porque, como se han dicho en muchas teorías, es un virus que se ha modificado a propósito en un laboratorio y se escapó, o que alguien lo soltó deliberadamente. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que yo creo en un Dios que es soberano. Yo creo en un Dios que dice la palabra del Señor que Él conoce cada aspecto de la tierra, que Él formó la tierra, que Él formó el universo, que Él sostiene la tierra en su mano, que ni una hoja cae de un árbol sin que Él tenga conocimiento de ello. Un Dios que incluso cuando el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, Satanás, intenta atacar a uno de sus hijos, a uno de los creyentes, es Él el que tiene que dar el permiso y pone límites en lo que Satanás puede o no puede hacer. Así que si yo creo en ese Dios soberano, si yo creo en ese Dios
que todo lo sabe, bendito el nombre de Jesucristo, yo tengo que tomar en consideración que sea cual sea el origen de esta pandemia que estamos viviendo en este momento, estaba en el conocimiento de Dios y hay un propósito de parte de Dios. Así que por eso en este día yo les digo que Dios en medio de esta situación está rompiendo con lo ordinario, pero tiene un propósito detrás para trabajar con nuestra vida, como lo hizo el Señor Jesucristo en este pasaje. El Señor nos pone un alto que no esperamos. Ese alto que el Señor nos está poniendo, verdaderamente nosotros lo hemos entendido. ¿Estamos acaso nosotros renegando del virus, de la pandemia? ¿Estamos quizás entreteniéndonos y enfocándonos en otras cosas, o estamos aprovechando el tiempo sabático, este retiro que Dios nos ha dado a nivel de todo el mundo, para que nosotros nos tornemos a Él y lo miremos a Él? Esa es la pregunta que debemos hacernos en este día. Les invito a ver el versículo 5, que dice: luego puso agua en un lebrillo. Un lebrillo puede tener distintos nombres en distintos de nuestros países. En Puerto Rico le llamarían una escupidera, un lugar, un envase donde uno echa agua, sea para lavarnos las manos, las caras, los pies, etc. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Como dije anteriormente, Jesús ya había puesto un alto a lo ordinario de esa cena. Se había bajado de ese lugar de privilegio y en ese momento Él asume la posición de siervo. Dejó la posición de honor y se convirtió en esclavo de los demás. En estas culturas se caminaba en sandalias y la persona al llegar a un hogar, por deferencia a esa persona y por higiene del hogar, se le lavaban los pies. ¿Y quién realizaba esa labor? Muchas veces el siervo o el esclavo de la casa, o el miembro más joven de ese hogar. Así que Jesús se quita de su posición de maestro, se quita de su posición de privilegio y se acerca, y rompiendo el esquema, asume la posición de siervo, asume la posición de esclavo. Esto nos da una gran enseñanza, porque muchas veces, y sobre todo en estos tiempos recientes, nosotros hemos visto cómo a nivel de la Iglesia de Cristo, sobre todo en lo que se llaman las estructuras religiosas del cristianismo, la posición del ministerio se ha convertido en una posición de altivez. El llamarse ministro, el llamarse pastor, ya no es una posición de servidumbre, ya no es una posición en la cual hay una humildad, sino que muchas veces lo que vemos son títulos tras títulos tras títulos, y el engrandecimiento de los seres humanos, el engrandecimiento de esa persona. Ya el título de pastor no basta, sino que hay que asumir títulos de apóstoles, hay que asumir títulos de profetas, hay que asumir títulos de cuánta cosa hay y las que se están inventando. Pero, ¿qué pasa con la posición del ministro como lo que realmente significa? ¿Qué pasa con la posición del ministro como siervo? La enseñanza de Jesús es que la persona que esté en autoridad, la persona que está en posición de liderazgo, debe asumir la posición de servicio. Y esa debería ser nuestra norma hoy en día. En vez de nosotros tratar de exaltarnos, en vez de nosotros tratar de que se nos valore, de que se nos respete, de nosotros estar exigiendo posiciones, de nosotros estar exigiendo reconocimiento, nuestra posición debe ser que mientras más alto es nuestra posición de liderazgo, más humilde debe ser nuestra respuesta. Más debe estar nuestra vida cercana a la posición del siervo. Versículo 6 y versículo 7 nos dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aquí vemos la razón de ser del tema de este mensaje en este día. Hay personas que muchas veces critican a Pedro, lo tildan de hipócrita, lo tildan de tantas cosas. Yo creo que no. Yo creo que Pedro habló de manera sincera en ese momento, pero habló de manera apresurada. Nosotros no debemos apresurarnos a asumir
postura, no debemos apresurarnos a llegar a conclusiones en medio del proceso de Dios. Tenemos que esperar a que finalicemos el proceso de Dios para entonces nosotros poder entender lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Pero Pedro vio a su maestro ceñido como un siervo, bajándose de su posición, asumiendo una posición de humildad, y automáticamente se le prendió la bombilla y quiso responder de manera acertada, de manera correcta, de manera sincera, cabe señalar. Y empieza a decirle al Señor, le pregunta al Señor si él le va a lavar los pies, como quien dice: Señor, tú no puedes hacer una cosa como esa. ¿Cuántas veces Dios ha tratado con nuestra vida y nosotros le hemos dicho de esa misma manera al Señor: Dios, tú estás haciendo esto conmigo. Señor, tú vas a hacer esto. Señor, tú me vas a quitar esto. Señor, eres tú el que me está hablando, el que me está pidiendo que yo deje esto o que yo haga esto, que se sale de mis esquemas, que se sale de mi normalidad. Eres tú, Señor. Tú vas a hacer eso. Señor, esta pandemia tú la estás permitiendo. El Señor reprenda al diablo. Esa es muchas veces nuestra actitud. Pero no nos detenemos a pensar qué Dios nos está diciendo a través de las situaciones por las que estamos pasando. Permite que Dios te dé la enseñanza de lo que está transmitiendo. No te apresures. No debemos apresurarnos. Debemos asumir muchas veces una postura de silencio. Debemos asumir una postura de oración, una postura de esperar. Debemos esperar qué es lo que Dios nos está diciendo en medio de las situaciones. Mire, lo entenderás después. Todo lo que está pasando va a llegar un momento donde va a venir a nuestro entendimiento. Así como pasa en la historia, que pasan las cosas en la historia y no es hasta que pasan muchos años, los historiadores la investigan, la estudian y pueden realmente determinar qué fue lo que pasó, cuál fue el origen, cuál es el desenlace final de eso, el desenlace de una pandemia como esta, el desenlace de un conflicto de guerra, de un conflicto político. Es con el tiempo que tú vas a entender verdaderamente qué era lo que Dios estaba haciendo. Por eso es que tenemos que detenernos y tenemos que ver y esperar en silencio qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo quiero hacerte unas preguntas en este día. Número 1. ¿Qué Dios te ha hablado o te ha enseñado y no entiendes? En medio de este proceso que estamos viviendo, en medio de tu vida devocional, en medio de tu experiencia de iglesia, en medio de tu experiencia de trabajo, ¿qué Dios te ha hablado o te está enseñando y no entiendes? Pregúntate eso en este día. Número 2. ¿Estás apresurándote a interpretar los signos que estamos viendo en nuestra vida, los signos que estamos viendo en la naturaleza, lo que nos está hablando la palabra de Dios, lo que nos están hablando de las noticias, todo esto que está ocurriendo alrededor de nosotros, todo eso que puede estar ocurriendo en tu vida privada, mucho más allá de una pandemia, lo que has estado viviendo en tu hogar mientras has estado encerrado en estos días? ¿Estás apresurándote a interpretarlo? Número 3. ¿Estás apresurándote a responder? ¿De qué manera tú estás respondiendo? ¿Te has ido y has corrido a contestar cosas? ¿Estás apresurado a decirle cosas a Dios o a llegar a determinaciones? Tómate un momento en tu vida. Haz una pausa en medio de este Shabbat, de este momento de reposo que Dios nos ha dado, aún en medio de esta enfermedad. Y hazte estas preguntas y preséntalas delante del Señor. Yo quiero concluir. El Señor quiso darles una lección objetiva a sus discípulos. Quería enseñarles el camino de la humildad y del servicio. Le demostró a Pedro que aunque él poseería un lugar de honor en medio de la comunidad cristiana, debía asumir su lugar con completa humildad. No nos apresuremos. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor.